Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La intención del Señor con el jarro es que le quede perfecto. De hecho, la intención del Señor con cada uno de nosotros es que lleguemos al grado de perfección necesaria, a la talla a la cual tiene que llegar todo cristiano, que es la santidad para poder entrar al reino de los cielos. El Señor se lo advierte a Nicodemo: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quien no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. El cielo tiene sus condiciones para que nosotros podamos alcanzarlo. Y el reino de los cielos del cual está hablando el Señor tiene también sus condiciones para que nosotros podamos entrar dentro de él y participar de los frutos de este reino aquí en la tierra y luego en plenitud en la vida eterna. Y Jeremías lo ha estado diciendo todos estos días. El primer paso, la primera condición de ese proceso para poder llegar a ser ese jarro que el Señor quiere que seamos es la conversión. De hecho, la Iglesia en el Catecismo habla de dos conversiones, la primera y la segunda conversión. Una primera conversión que se da cuando nosotros aceptamos totalmente la vida de Cristo y dejamos de manera radical la vida del pecado, la vida del mundo, y renunciamos a nosotros mismos, a nuestras apetencias, a nuestros impulsos, a nuestro propio yo. Esa es la primera conversión, una renuncia total al mundo, una renuncia total a nosotros mismos y una renuncia total al pecado, no parcial, total, ¿sí? Y después viene lo que llama la Iglesia la segunda conversión, que es ese camino de perfeccionamiento que todos los cristianos debemos buscar todos los días, porque aunque el bautismo nos deja en un grado de santidad, en un grado de gloria, en un grado de pureza muy alto, queda la concupiscencia. Ahora, la concupiscencia Dios no lo deja como una imperfección, sino lo deja como una posibilidad de que nosotros lleguemos a ser como el Padre Celestial. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Por eso en la vida de santidad los santos no tienen todos el mismo grado de santidad, ¿sí? Porque en esa lucha de la concupiscencia que a todos nos quedó después del bautismo, vuelvo y digo, no como una imperfección, sino como una posibilidad de alcanzar más grado de gloria,
Algunos santos fueron más generosos que otros, ¿sí? Y algunos aprovecharon muchísimo más este combate que otros y fueron más generosos que otros. Y este es el camino de la segunda conversión. Esa lucha que se da constantemente de nosotros, los cristianos, por no dejarnos fascinar, ni conquistar, ni provocar, ni seducir por las tentaciones de este mundo, por las tentaciones de la carne, por las tentaciones del demonio. Y cuando en esa lucha nosotros combatimos con la fuerza del Señor, con la gracia de la oración, siempre hay conquistas, lo que la iglesia llama méritos, ¿sí? Y entre más generoso sea un cristiano en ese combate, más alto va a ser el mérito. Por ejemplo, los mártires, que son en un nivel muy generoso de entrega al Señor y tienen como filosofía o como principio en su vida cristiana, antes morir que pecar, han terminado entregando su propia vida antes que dejarse seducir por el mundo, por la tentación o cualquier provocación. Los mártires alcanzan la corona, el mérito de la gloria mucho más rápido, porque son más generosos. La iglesia hoy reconoce en el magisterio, por ejemplo, que los mártires no pasan por el purgatorio, ¿sí? Van derechitos al cielo, derechitos porque en esta vida hacen el grado de una entrega muchísimo más generosa y más alta que cualquiera. Ahora, el martirio es un don que Dios concede a algunas personas, no es a todo el mundo, pero la iglesia nos invita a todos a vivir en esta lucha con la misma generosidad con la que viven disponibles quienes son llamados al martirio. Entonces allí está la segunda conversión, que es para alcanzar la santidad, para alcanzar un nivel de gloria más alto, para alcanzar, digamos, una cercanía muchísimo más alta con el Señor. La obra que el Señor quiere lograr de nosotros es la santidad. Y es la meta y es la talla para poder entrar al cielo. Si no somos perfectos, no podemos entrar al cielo. Por eso existe el purgatorio. En el purgatorio, ¿quiénes están? Los que por falta de generosidad, los que por falta de creer, los que por falta de ejercitar mayormente la esperanza, hoy están purificando allá y no han podido entrar al reino de los cielos. Están salvados, no están condenados, pero sufren. Sufren porque seguramente constantemente están contemplando la dicha del cielo, solo la ven, pero no la disfrutan, como Moisés, ¿sí? Que lo lleva al Señor hasta la cima de la montaña, le muestra la tierra prometida, le dice, pero no vas a entrar. ¿Por qué no pudo entrar Moisés? Porque le falló al Señor. Moisés tuvo un grado de desconfianza, ¿sí? Y hubo un momento que se atribuyó, el poder que era del Señor se lo atribuyó él. Y Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. No se condenó, Dios no lo privó porque igual es su siervo, su patriarca, pero lo privó. Había una promesa de entrar en la tierra prometida y era para él. De hecho, Dios lo llama para que libere al pueblo y lo guíe hasta la tierra. Pero Moisés falla y fallan también los que estaban con él. El único fiel que no se dejó intimidar fue Josué, un muchacho, un joven. Y Dios dice, entrará Josué con todos ellos a la tierra prometida. De manera que nosotros no podemos olvidar esto, que es necesaria la conversión. Y no solamente es que la conversión no es un lujo, no es una opción. La conversión es necesaria para la salvación. Sin conversión no hay salvación. Y la santidad es necesaria para poder entrar al reino de los cielos. Por eso nosotros los cristianos no podemos estar aspirando a ninguna otra cosa más que a ser santos como el Señor nos lo ha pedido. ¿Por qué? Hoy nos dice precisamente el Evangelio que el reino de los cielos se parece a una red que se tira y coge toda clase de peces. ¿Sí? Peces buenos y peces malos. Y después se hace la selección. Los buenos irán a un lado y los malos serán arrojados al fuego, donde será la desesperación. Pero se separarán. Miren,
Nosotros no podemos dejarnos engañar hoy en un mundo donde se habla tanto de la unidad. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que ser uno, porque esta polarización, esta división le está haciendo tanto daño al mundo, y se busca una unidad a cualquier precio. Así tengamos que renunciar a la verdad, así tengamos que renunciar a los principios morales, así tengamos que renunciar a los principios cristianos, así tengamos que renunciar a los principios, a los valores más fundamentales del ser humano, con tal de ser unos. Eso es una mentira del diablo. Eso no viene del Evangelio. Es más, Cristo nos lleva a una conciencia muy amplia de que al final no podremos estar juntos todos. Eso es real, no podremos estar juntos. Esa unidad es muy marxista, muy comunista. Esa unidad que pretende instaurarse en este mundo al precio que sea. Eso ya no viene de Dios. Es más, Cristo, dice Simeón cuando le habla a la Virgen, este está puesto como signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma. Es cierto que esto causa un dolor muy grande en el corazón de Dios. Es cierto que esto causa un dolor muy grande en el corazón de Cristo. Pero no nos hagamos a la idea de la que se están haciendo muchos hoy, de una unidad histórica aquí en este tiempo, porque eso va a ser imposible. La unidad va a ser real cuando todos nos convirtamos a Cristo. Y va a ser aún más real cuando el Señor llegue al juicio final, y en el juicio final separe lo malo de lo bueno. Y allí va a llegar la unidad real, la unidad que quiere el corazón de Cristo, la unidad por la que le oró Cristo al Padre. Que sean uno, como tú y Padre, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, como nosotros somos uno, para que el mundo crea. ¿Cuándo nos va a creer el mundo? Cuando nos convirtamos verdaderamente a Cristo y amemos verdaderamente a Cristo. Cuando el principio de la unidad sea la fe en Jesús. Cuando el principio de la unidad se base en los valores del Evangelio, en los valores del reino de Dios. Pero no nos podemos dejar engañar, buscar a una unidad al precio que sea, vendiéndonos de una manera tan terrible a la mentira, al engaño, vendiendo los valores y los principios morales. Esa unidad no puede venir de Dios, porque no es la unidad que Dios quiere. No es el jarrón que quiere elaborar el alfarero. No es de esa manera. Es con la conversión y con la santidad. Por eso nosotros los cristianos tenemos que poner mucho cuidado hoy, muchísimo, porque el engaño, la mentira, la tiniebla está cada vez más expandida y es cada vez más fuerte. Y no creamos, porque hoy dentro de la iglesia hay ese tipo de mensajes. Sí, la unidad al precio que sea. Sí, el amor al prójimo, así nos toque apostatar de los principios de la fe. Así nos toque apostatar de las verdades del Evangelio. No, la paz que ofrece el Señor es una paz que viene como fruto de la conversión y que viene como fruto de la santidad. La vida fraterna que quiere lograr el Señor viene como fruto de la conversión y fruto de la santidad. Por eso nosotros no nos podemos dejar engañar y nuestra mirada tiene que estar centrada en Jesús. La verdadera conversión llega cuando nosotros comencemos a mirar a Jesús y cuando comencemos a mirarlo en la Eucaristía y cuando comencemos a hacer nuestro corazón dependiente del Señor. De otra manera no va a llegar la conversión, no va a llegar la santidad. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y los cristianos nos vamos a entender y vamos a ser uno cuando los principios que nos unan, sobre todo sea el principio de la fe en Cristo, de la fe que la Iglesia siempre ha defendido, ha testimoniado, la fe que la Iglesia ha predicado, no de otra manera. Por eso nosotros hoy tenemos que centrar más nuestra mirada en el Señor. Y hoy tenemos que buscar más al Señor. Y hoy tenemos que escuchar más su palabra. No nos podemos dejar engañar, porque hoy hay mucho engaño y mucha mentira. Y el profeta
Jeremías precisamente nos lo está indicando hoy con esta imagen del alfarero. La obra que el Señor quiere tener en sus manos, la obra que el Señor quiere lograr, es una obra santa, es una obra perfecta. Sin perfección, sin santidad, no podemos entrar al reino de los cielos. Y los cristianos tenemos que ser muy conscientes que si queremos ser fieles al Señor en un tiempo como estos, el camino se nos está haciendo cada vez más estrecho y se nos va a hacer más estrecho. Y si queremos serle fieles al Señor al precio que sea, pues tenemos que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas. Jesús nos lo dice, incluso en la misma familia. Yo no he venido a traer paz a la tierra, yo he venido a traer espada. Y se enfrentarán el padre contra la madre, el hijo contra el padre contra el hijo. ¿Creen que eso no sucede? Sucede cada vez que nosotros queremos serle fieles a Jesús y cumplir su palabra como el Señor nos pide que se la cumplamos. La Virgen en Akita lo advirtió, una aparición aprobada con su mensaje aprobado. La iglesia será infiltrada por el mal. El mismo San Pablo VI lo dijo. El mismo San Pablo, por alguna endija se ha entrado el humo de Satanás, pero Jesús lo advierte. Es que dentro de esta red hay peces buenos y hay peces malos. Y es una realidad en la que nosotros tenemos que vivir con muchísima conciencia y también con muchísima vigilancia y oración. Esta red que es la iglesia, dentro de esta red que es la iglesia hay peces buenos, pero también hay peces malos. En este rebaño del Señor también hay pastores buenos, pero también hay pastores malos. Y lo más terrible es que los malos son mercenarios disfrazados, bien disfrazados. En este rebaño del Señor también hay ovejas que no son de este redil, y Jesús lo dice en el Evangelio. Hay algunas ovejas que no son de este redil. ¿Por qué? Porque cuando no se profesa la fe del Evangelio, la fe que la tradición viva de la iglesia ha conservado, la fe del magisterio auténtico de la iglesia, entonces nos pervertimos. Miren, nosotros tenemos que volver al catecismo. El catecismo nos centra en la palabra del Señor, nos centra en la fe verdadera. San Juan Pablo II en la Depositum Fidem nos advirtió y nos dijo que el catecismo era regla segura para vivir estos tiempos. Y es una gracia muy grande, una luz del Espíritu Santo, un tesoro del Espíritu Santo, que en un tiempo como estos todavía podamos tener un catecismo universal, el catecismo de la Iglesia Católica. Porque hoy es muy fácil dejarnos engañar, y nos citan el magisterio, y nos citan el Concilio Vaticano II, y nos citan la palabra de Dios, pero vaya a ver usted si eso sí coincide con lo que la iglesia ha defendido o no ha defendido. Miren, la época fuerte de la iglesia, de las herejías, los herejes eran los mejores teólogos de la época, y se conocían mejor que nadie la palabra de Dios, y se conocían mejor que nadie los tratados y los escritos de los padres apostólicos, de los padres cercanos a los apóstoles. Se los conocían muy bien y los citaban muy bien, pero engañaban muchísimo. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto y porque el diablo se sabe vestir de bueno. Por eso en la iglesia nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello, no escandalizarnos por eso, ni asustarnos tampoco. Es una realidad que el Evangelio mismo nos está presentando y la iglesia ha sido consciente de ello. Dentro de la iglesia hay peces malos y hay peces buenos. Dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña creciendo juntos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos va a salvar? Tener la mirada fija en Jesús, tener la mirada fija en la Eucaristía, hacernos cada vez más dependientes de la Eucaristía, hacernos cada vez más dependientes de la palabra del Señor. No nos pongamos a seguir gente
no tomemos ni siquiera ningún líder espiritual como la medida o el criterio de nuestra entrega a Cristo. La única medida, la única talla perfecta, el único modelo es Cristo. Y la Virgencita misma nos lo indica y nos advierte que vayamos donde Él. ¿Por qué la gente hoy se está sintiendo traicionada, desilusionada, despechada por ponerse a mirar hombres? Por ponerse a hacer lo que el Señor nos dijo que no hiciéramos. Yo soy el buen pastor, es Cristo. Miren, el sacerdocio en la iglesia, ¿saben para qué existe? El único sumo y eterno sacerdote es Cristo. Y hay algunos hombres a los cuales Cristo nos escogió en donde Él ejerce su ministerio. No somos nosotros, es Cristo quien lo ejerce. Y para que ese ministerio se presente cada vez más nítido, más puro y más claro, tiene que hacerse bajo las condiciones que Cristo nos pidió vivirlo. Y hay sacerdotes y hay pastores que hoy no están viviendo el ministerio sacerdotal bajo esas condiciones que Cristo nos exigió vivirlo. Y por eso resulta todo tan confuso. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que nos gusta solo buscar nuestra propia gloria, buscarnos a nosotros mismos. Y somos tan terribles que si no nos podemos valer de las cosas de este mundo para resaltar nuestra imagen, nos valemos de persecuciones inventadas que ni siquiera son reales y nos hacemos las víctimas para que la gente se centre en nosotros como si fueran los pobrecitos ahí. No. Hay sacerdotes que les encanta hacerse en las víctimas. ¿Quién dijo? La única víctima es Cristo. Nadie más. A todos nos toca estar de rodillas delante del Señor, reconociendo nuestra imperfección, nuestras faltas y agradeciendo que el Señor nos permita la persecución como un honor, como una gracia de purificación. Y entre más nos persigan, mejor. Eso es una bendición. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que reparar y purificar. A ninguno de nosotros nos han canonizado en esta tierra, ningún sacerdote está canonizado, ningún obispo. Todos los que estamos en esta tierra necesitamos purificarnos. Y si nos persiguen, mejor. Mejor porque de mayor provecho nos sirve para nuestra propia purificación. Pero hay sacerdotes que les encanta hacerse en las víctimas ahí, teniendo a todo el mundo ahí detrás de ellos. No caigamos en esa trampa. Si un sacerdote está siendo muy perseguido, ya sabe lo que le toca hacer. Vaya doble rodilla delante de Jesús Eucaristía. Pero andar jugando con la nobleza, con la bondad de la gente, se pierde el mismo y enseguida puede hacer perder a los demás. Y no caigamos nosotros en esa trampa. Hay gente que le gusta eso, hacerse la víctima. Y lo más terrible que le puede pasar a uno es caer en esa trampa del demonio. Porque si hace uno la víctima, se enrolla uno en sí mismo y enrolla a los demás a uno en su mismo problema y todos nos perdemos. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego, porque terminarán los dos yéndose al abismo. Yo siempre le digo a la gente, ustedes quieren ayudar a los sacerdotes, mándenlos al Santísimo, mándenlos a rezar. A nosotros los sacerdotes no nos va a salvar nadie, nos va a salvar Cristo, es el único que nos salva a todos. Y si no terminamos de rodillas delante del Señor, y si no terminamos delante de Él y venimos a la Eucaristía a pedirle al Señor que nos dé la fuerza a Él, porque a nosotros no nos va a sostener ninguna fuerza humana, solo la fuerza de Cristo, vamos a perecer y perecerán quienes entren en todo este cuento. Es que este es un tiempo de mucho engaño, ¿sí? Yo a la gente cuando viene aquí a pedir oración lo mando al Santísimo, váyanse para el Santísimo. Padre, pero ayúdeme usted, sí, ahí te estoy ayudando, te estoy brindando la ayuda más grande, ve donde Jesús, que es el único que te puede curar. A veces nosotros los instrumentos que a veces caemos en una trampa de concentrar la gente en nosotros mismos y nos hacemos un daño a nosotros y se lo hacemos a la gente. Y al diablo le encanta eso porque así destruye las almas. Así destruye la vida cristiana. Nosotros
tenemos que caer todos rendidos delante del Señor y ser muy conscientes de que en la iglesia, dentro de la iglesia, no nos escandalicemos de eso, es verdad, en la iglesia hay peces malos y hay peces buenos, hay sacerdotes extraordinarios, buenísimos, fieles al Señor, muy pocos, pero también hay sacerdotes que ya dejaron dañar su corazón, hay obispos buenos, hay obispos que ya dejaron pervertir su corazón, ¿sí? Hay matrimonios buenos, pero también dentro de la iglesia hay matrimonios que ya dejaron dañar su corazón. Dentro de la iglesia hay bautizados, misioneros buenos, laicos, pero hay otros que dejaron dañar ya su corazón. Y por eso la clave es la conversión y la santidad. Ese se convierte en el blindaje para una época de estas, para un momento como el que nosotros estamos viviendo. Todo lo que me lleva a una conversión radical al Señor y a buscar la santidad está perfecto. Si no es ahí, es el diablo en que nos está engañando. Es el mundo que nos está engañando y nos está arrastrando poco a poco para otro lado. Lo que no termine en Jesús Eucaristía y en una vida de santidad radical al Señor y de una conversión radical, termina en el infierno. Termina en el infierno. Y por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser fieles al precio que sea. Así nos toca renunciar a lo que sea y a quien sea. A nosotros no nos puede dar miedo. Al fin de cuentas, el premio que el Señor nos tiene prometido es muy grande. Es un tesoro extraordinario en el reino de los cielos. Es la salvación eterna que no tiene precio. La salvación eterna, la nuestra, y por ahí derecho, si le somos fieles al Señor, también vendrán las de aquellos que tanto nos preocupan, porque Dios es fiel, pero por eso pide nuestra fidelidad y nuestra radicalidad. No nos dejemos engañar y motivémonos los unos a los otros. Eso sí nos lleva a la unidad, a la conversión y a la santidad. Los que nos compartimos nuestra fe con personas alrededor, pidamos, exijamos la santidad. Yo a la gente se lo digo, a mí, mírenme, cuando yo no esté bien, vean que no estoy bien, dígamelo. Dígamelo cuando vean que no estoy viviendo de cara al Señor, porque me hacen un favor muy grande. Y cuánta bendición cuando la gente viene y se acerca y le dice a uno, Padre, yo creo que usted está flojito en esto, hermano Omar, usted está flojito en esto. A mí eso me encanta, siempre que me mandan al Señor, no para que me hagan depender de instrumentos, porque el diablo es muy sagaz. Hay veces me mandan mensajes de la Virgen, ¿sí? Y mensajeros de la Virgen que reciben profecías, pero es para que me centre en ellos y para que les haga caso. Yo les echo la bendición, los conjuro y adiós, ¿sí? A mí lo que no me mande a estar de rodillas ante el Santísimo y lo que no me mande a estar de rodillas ante la Virgen y a obedecerle a la iglesia, chaito, ¿sí? Le voy echando la bendición y ya no, con eso nada. Los auténticos mensajes del Señor los llevan a uno al Señor y sobre todo en la Eucaristía. Los auténticos mensajes de la Virgen los llevan a uno a rezar mejor el Santo Rosario y a meditar mejor los misterios de la vida cristiana. Las auténticas profecías nos llevan a la Eucaristía. Esas que nos llevan a la Eucaristía, ojo que esos son instrumentos que les gusta estar vendiendo su imagen y ponerse de importantes y de dioses, para que todo el mundo se fije en ellos y los tenga a ellos como la única medida, el único criterio de vida cristiana. Y así hay muchos en este mundo. Y quien se va detrás de eso, está en peligro, dice, al infierno también. Entonces, sepamos que dentro de la iglesia está esa realidad. Hay peces malos y hay peces buenos. Cuidémonos de los peces malos. Nos damos cuenta porque son relajados, mediocres, les gusta lo fácil, les gusta lo cómodo, les gusta solamente la notoriedad de este mundo, son idólatras al dinero, a lo económico, y se valen de Dios y del Evangelio y de la Iglesia Católica para tener éxito en todo esto. Cuidado con esos peces, porque hacen mucho daño al alma, ¿sí? Los peces buenos siempre nos están llevando más al Señor, a amar más la Eucaristía, a depender más de la Eucaristía, a depender más de los sacramentos, a obedecerle a la iglesia, a ser fieles a nuestra Madre la Iglesia, a buscar la santidad y la perfección en todo. Cuidémonos entonces
Cuidemos el gran tesoro de nuestra fe y pidámosle a la Virgen, la estrella de la evangelización, esa luz de esperanza que Dios nos dio en este mundo, que nos conceda siempre tener nuestra mirada fija en ella y en San José. Colombia tiene una gracia muy grande, que los obispos colombianos consagraron nuestro país a San José. Por eso miremos a San José, ellos nos saben llevar a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre